Molt bé, bones tardes i moltes gràcies per ser aquí en comptes d'anar a fer l'hora, com fem a Mallorca. Eh, Per tant, res, primer terme, dir-vos que continuam la sessió d'avui de matí. Ara me passaré al castellà perquè la doctora Teresa Castro és castellano parlant i, per tant, faré també la presentació i res, continuam. Aquesta tercera conferència de la jornada y primera de esta tarde va a cargo de la doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison, que también hay que decir que anteriormente trabajó en la División de Población de Naciones Unidas en Nueva York y actualmente es profesora de investigación en el CSIC. Sus investigaciones se centran en las causas y consecuencias de la baja fecundidad en la Europa mediterránea, en los cambios globales en las estructuras familiares y en las biografías conyugales, reproductivas y laborales de los jóvenes. Recientemente ha participado en el proyecto europeo Families and Societies. Así, sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de las dinámicas demográficas, demografía de familia, fertilidad y salud reproductiva. Además de sus trabajos en revistas académicas, se puede destacar entre sus trabajos más recientes su participación en el capítulo de la obra colectiva Informe sobre la democracia en España 2021, en el capítulo titulado El desafío de la muy baja fecundidad en España. ¿Qué políticas sociales serían deseables? Firmados conjuntamente con Teresa Martín García, Marta Seiz y Julia Cordero Coma. También es obra suya, Maternidades en el siglo XXI, una mirada desde la demografía del 2021. Por tanto, tenemos ante nosotros a una especialista, a una investigadora dedicada al estudio de la fecundidad. Y creo que será de gran interés su aportación, aportación y continuación de las aportaciones de esta mañana, más genéricas, relativas a todo el conjunto de problemáticas que presenta la población, ahora centrándose en una de las variables de la evolución, como es la fecundidad. Y nada más, os dejo con Teresa Castro. Bueno, agradezco un montón que me hayan invitado. Venir a Mallorca siempre es un placer. Tenéis un sitio privilegiado. Y bueno, también fue como un reto, porque yo normalmente trabajo solo familia y fecundidad, muy poco en envejecimiento, muy poco en relaciones intergeneracionales, pero bueno, me interesa. Y bueno, al preparar eso, pues también pues, me hizo leer y pensar un poco. Entonces, también me gusta aprender, aunque no sea experta en un tema. Voy a hablar sobre todo de tres temas, sobre población o infrapoblación, o como se pueda decir, envejecimiento y relaciones intergeneracionales. Lo voy a hacer de una forma muy simple, no porque crea que la audiencia no va a entender cosas más complejas, pero digamos que con la edad me he dado cuenta que cuanto más simple, mejor. Igual que el lema de la arruga es bella, pues lo simple es bello. Entonces, tomar esta simpleza como algo bueno, no como algo... ya hacemos bastantes cosas rebuscadas. Vale, empecemos por la pregunta troncal de este seminario, que es la gran pregunta de si hay sobrepoblación o estamos en camino del colapso demográfico. Creo que es una pregunta muy relevante, da mucho jugo, porque no solo es a nivel académico, es a nivel político, a nivel charla, a nivel ideológico, tiene muchos ángulos. Todo el mundo tiene una opinión, la mía, por supuesto, no tiene por qué ser mejor que otras, o sea, igual es más informada, pero igual
no tengo todo razón porque depende de muchos factores. Entonces, bueno, me parece una pregunta de mucho interés, no solo desde la demografía, sino que creo que le puede interesar a cualquier persona, sea de la especialidad que sea o sea de la profesión que sea. Eh, Bien, un poco viendo la historia de cómo es no solo las teorías de población, más bien las percepciones de la población que han tenido muchísima influencia luego en las políticas internacionales y financieras, etcétera, etcétera. Estamos siempre hablando a nivel global por ahora. A nivel global tenemos, por ejemplo, los años 70, que al principio de ellos se publicó este libro que tuvo un impacto enorme, eh, Paul Ehrlich, que yo creo que le dieron eh, el premio BBVA. Bueno, no lo sé. No, no fue otro. Bueno, el caso es que este libro, La bomba de población, o no sé cómo se tradujo, la bomba demográfica, marcó la visión académica, política y de relaciones internacionales en los 70, incluyendo Naciones Unidas y todos los organismos internacionales. Este fue un libro de difusión, o sea, un bestseller que leyó todo el mundo. Y a raíz de esto, o en conjunto, pues está todo lo del Club de Roma, que igual habéis oído hablar, que preconizaba el crecimiento cero y medio ambiente y tal, tal. Vale. Esto se hizo en los 70. Paul Ehrlich me da la impresión, no, no lo sé, no era demógrafo, desde luego, pero era biólogo, Dios. Bueno, pues sí, tiene una mente desde la biología y muy poco humanística, tengo que decir. Vale, esto a raíz no solo de este libro, pero bueno, es un reflejo de una época. Pues digamos que, por ejemplo, Naciones Unidas preconizó toda una política de población, no Naciones Unidas, a los gobiernos, Estados Unidos, eh, para que la población no creciera tanto, que lo vieron como un peligro. De ahí vienen pues todas las políticas de planificación familiar, eh, todas financiadas por USAID, que ahora vemos que Trump lo ha cerrado, o sea, es una bestiada, pero vamos, que en aquel momento se dedicó USAID, empezó por la planificación familiar, porque era un reto, lo veían como un reto político, económico también. Eh, Vale, entonces esto condicionó todo el escenario internacional marcado por Estados Unidos y seguido por las instituciones internacionales como Naciones Unidas. Todo esto ha evolucionado en el tiempo, muchísimo. Y ahora, por ejemplo, Naciones Unidas, eh, lo que publica, lo que hace es más eh, el aumento o el decrecimiento de población no es ni bueno ni malo. Lo que sí que nuestros objetivos no es aumentar o disminuir el tamaño, pero sí disminuir las desigualdades, disminuir la falta de acceso a salud reproductiva, o sea, ya no es family planning, no es vamos a tener menos hijos, claro, porque esto iba dirigido a los países menos desarrollados, por supuesto, o sea, family planning para los países pobres, vale. 70, 80, hay muchas conferencias de población internacionales, se va cambiando, Estados Unidos va cambiando, o sea, todo cambia. Pero vamos a tiempos más modernos, aunque hay muchas cosas interesantes en medio. Dado que los países desarrollados se encuentran con otro problema, que es el decrecimiento de población, pues empieza otros libros, otra corriente, otra, eh, digamos, presión ideológica. Eh, Tenéis un ejemplo en Elon Musk,
con 14 hijos, que está financiando unos institutos súper conservadores en Estados Unidos para que promuevan el pronatalismo. Entonces, ¿cómo hemos llegado de lo contrario a esto? Vale. Los dos extremos, ninguno tiene razón. También, eso es lo que pienso yo, no sé si estoy en lo correcto. Vale. Entonces, esta pregunta, que yo creo que es una pregunta importante. ¿Somos demasiados en el planeta? Creo que tengo una respuesta. La respuesta es depende. O sea, yo soy muy gallega, pero y nos atribuyen a los gallegos por decir siempre depende que somos tontos, pero yo creo que somos en este caso muy inteligentes, porque realmente depende. No existe una respuesta sí o no. Depende. ¿De qué depende? De muchos factores, pero yo aquí me voy a centrar en 4. ¿De dónde estamos hablando en el planeta? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Llegar a demasiada población o demasiado poca? ¿Para quién es mucho? ¿Para quién es poco? ¿Y hasta cuándo? Esto va a ir creciendo exponencialmente hasta que seamos, no sé, muchísimos. O sea, de la respuesta a esto depende la respuesta. Vale. La segunda pregunta es eh, relacionada con el envejecimiento. ¿Somos demasiado mayores? Y también la respuesta es depende. ¿Dónde? ¿De qué país estamos hablando? ¿Por qué somos una población envejecida o que se va envejeciendo? ¿Para quién esto es bueno? ¿Para quién esto es malo? ¿Hasta cuándo vamos a envejecer? O sea, ¿vamos a ser todos viejos? ¿Dentro de 100 años? ¿Todos más de 80 años? O sea, un poco así. Estas son las preguntas de base y bueno, intentaré poner algunos argumentos. Cuanto a la primera, si somos demasiados, creo que bueno, ayuda a la respuesta esta campaña que hizo el Fondo de Naciones Unidas cuando llegamos en el 2022 a los 8.000 millones y hizo una campaña por Twitter, por todos los medios y bueno, con un informe bueno detrás, en la que más o menos venía a decir que el tamaño no importa. Lo que importa es la dinámica, la estructura y lo que hay detrás. Y decía, para celebrar este mundo de 8.000 millones, vamos a señalar 8 tendencias claves en el mundo que nos tienen que importar más que el tamaño. Uno es la desaceleración del crecimiento, menos niños, vidas más largas, personas en movimiento, poblaciones que envejecen, mujeres que sobreviven a los hombres, 2 pandemias, luego os explicaré por qué, y centros cambiantes. Esto es como lo definen. Como las 8 tendencias claves. En ningún momento se menciona el tamaño. Todo este objetivo de esta campaña pues era desmitificar todo este alarmismo que hay tanto sobre la sobrepoblación como de la infrapoblación o como se llame, y garantizar y enfocarse en cosas más importantes. Una, garantizar los derechos reproductivos. 2, reducir las desigualdades, tanto de género, económicas y educativas. Estamos hablando a nivel global. Y 3, preparar a los países para transiciones demográficas que son inevitables e irreversibles. Más o menos, o nos adaptamos, o sea, revertir no se puede el envejecimiento, no es reversible, tanto a nivel individual, biológico, digamos, de las personas, como a nivel de población estructural. Luego lo veremos. Y la migración o sea, no se va a revertir. Vale.
Eh, Vamos a ir por cada una de las tendencias que he señalado, las 8, simplemente viendo un poquito, ¿no? En gráficos, que no sé si se verán muy bien, pero bueno, desaceleración del crecimiento. Vamos a ver cómo es esto. En verde, esto es el crecimiento de la población desde 1700. Y bueno, podíamos ir para atrás. Durante toda la historia, la población no creció en todo el planeta Tierra, porque se morían todos. Tenían muchos hijos, o sea, y había guerras, había catástrofes, o sea, esa es la historia de la humanidad. Entonces, tardó muchísimo en llegar hasta a esta pequeña población, muchísimos años, siglos. Y luego estuvo creciendo poquito, a poquito, a poquito, y llegamos a ver que no veo, a los 50, 60, y ¡boom! ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué crece? No porque nazcan menos niños, se muere menos gente. La gente sobrevive más. Estamos hablando de países en desarrollo, o sea, países desarrollados que ya sobrevivían más o menos bastante bien desde antes, pero en los países en desarrollo es a partir de los 50, 60, con antibióticos, etcétera, etcétera, que empezaron a tener una vida más parecida, o sea, en cuanto a duración, que los países desarrollados. Entonces sobrevivían más. Países en desarrollo cuentan más en la población total que los desarrollados, que somos cada vez más minoría, y por esto este boom. Boom, boom, boom. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, como veremos, esta es la tasa de crecimiento. Rum. Aquí surge el libro del Population Bomb. Claro, estaban asustadísimos. Decían, esto va a ir hasta aquí. O sea, porque no tenían una mirada demográfica, tenía una mirada o biológica o, si era un biólogo, o económica incluso. Un demógrafo nunca hubiera creído que íbamos a subir así. ¿Qué pasa? Que aquí aumentan los anticonceptivos, aumenta el coste de educación para los hijos, entonces, digamos, los cambios sociales, la mujer trabaja. Todos estos cambios sociales hacen que las preferencias por la familia cambien. Entonces, la gente quiere 2 o 3 hijos. Estamos hablando de aquí. ¿Que tiene más? Sí. ¿Pero por qué? ¿Los quiero o no los quiero? Bueno, todo el mundo quiere a sus hijos, pero vamos. ¿Es su preferencia? No, preferiría tener 2 porque es como lo más racional en cuanto a los costes, tal. ¿Y qué pasa? Que aquí puede. O sea, porque hay acceso a anticoncepción. No olvidemos que en España la anticoncepción no es legal. Los jovencitos igual no lo sabéis, pero hasta los 80, principios de los 80. O sea, no estaba prohibido. Bueno, no estaba prohibido, lo podías conseguir en la farmacia, pero estaba prohibido la publicidad. Mm, Vale. Entonces, si proyectamos lo que va a pasar, porque en demografía todo es muy fácil de proyectar, porque todo es muy lento y además tiene una lógica. No es como la economía, que aunque se creen un poco superiores en ciencia, no pueden proyectar una crisis para el año que viene, ni de coña. O sea, bueno, ni para el mes que viene, igual. Pero en demografía yo creo que tenemos una certeza de hasta el 90%, no un 100% nunca, de los próximos 50 años. 100 ya no me atrevo, pero 50 os aseguro que sí. ¿Por qué? Porque la población de hace 50 años, la mayoría ya ha nacido. O sea, es que ya son bebés. Entonces ya sabemos qué va a pasar con ellos, más o menos demográficamente, 50 años. Entonces, digamos que en ese sentido es bastante fiable y es fácil. Bueno, pues la tasa de crecimiento baja, 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 hasta llegar, Naciones Unidas calcula 2100, que aquí ya va a ser cero, la población se estabilizará y quizá empieza a decrecer. Por lo tanto, el escenario de población, sobrepoblación, ya no existe. O sea, ya es cuestión de años, ¿no? Otros organismos internacionales que ahora le están haciendo la competencia, Naciones Unidas, financiados por Bill Gates,
no me acuerdo cómo se llama, el instituto que tiene de la Universidad de Washington, predicen que va a ser antes. Igual tienen razón, tiene más datos. Pero bueno, el caso es que está en un futuro relativamente próximo. ¿Y por qué? Eh, pues aquí tenemos, ay Dios, qué mal veo, 1950, el número o sea, absoluto de nacimientos en el mundo. Pues desde los 50 creció, creció, creció y ahora está bajando. Está bajando porque la fecundidad ha bajado en todo el mundo, menos en África, ha bajado, luego lo veremos. Y las defunciones suben no porque nos muramos más, nos morimos más tarde. Entonces, mucha gente se muere a los 70, 80, 90 años. Antes se morían a los 60, 70. Entonces, bueno, esto hace que por ley de vida o por ley, no sé, que cuando llegas a un grado de modernidad, digamos, económica y social, siempre las muertes van a ser más que los nacimientos. Yo no sé si habéis visto en los periódicos, a veces cada vez que sale en el INE el Movimiento Natural de Población, siempre, siempre hay un titular y da igual la ideología del periódico. Hombre, es más bestia en algunos que en otros, pero incluso en el país también es alarmista. A más defunciones que muertos, más perros que niños, o sea, hay unas cosas. Y cuando les dices, no, es que es lo normal y va a ser siempre así a partir de ahora. Y Alemania es así desde hace 30 años. Nosotros somos así desde hace igual 5, 10, o sea, pocos. Pero a partir de ahora va a ser siempre así. Y además es un indicador de que es una sociedad demográficamente avanzada. O sea que no pasa nada porque mueran más de los que nacen. O sea, es lo normal. ¿Qué hay detrás de que haya menos nacimientos? Bueno, pues la tasa de fecundidad. Esto es el número de hijos por mujer. Pues vemos que esto es a nivel mundial, pues sobre 5, una media. Empieza a bajar, sobre todo en los 70, por los países en desarrollo. Y ahora la media normal está en torno a 2 hijos. No hay ningún continente que tenga una media de más de 2 hijos, excepto África subsahariana. El norte de África ya está en 2. India está en 2. Irán tiene una fecundidad menor que la de Estados Unidos. Esto también vale muy bien para los estudiantes, porque nadie, si les pones, ¿quién tiene menor fecundidad? ¿Irán o Estados Unidos? Todo el mundo dice Estados Unidos. No, Irán. O sea, ha cambiado todo muy rápido. Y todavía nos hemos quedado con las cosas del pasado, pero es que todo cambia muy rápido. Vidas más largas, eso sí que la gente es consciente porque tiene sus abuelos, su familia, o sea, no hace falta que vea la estadística, lo ve alrededor. Y sigue el patrón de que las mujeres viven más que los hombres, que esto tiene también una incidencia en muchas cosas. La mujer normalmente tiene peor salud, pero sobrevive más y al final de su vida está sola. Bueno, pues eso tiene todas unas implicaciones. O sea, que no es solo el número de personas mayores, es quiénes son esas personas mayores. Pues son mujeres que viven solas. O sea, y eso, ellas han cuidado a nietos, hijos, marido. ¿Quién les va a cuidar a ellas? Pues seguramente tendrá que ser el sistema social, o sea, la sociedad. O sea, es que los hijos igual están en otro país, o sea, o no hay hijos. O sea que la gran pregunta es esa, no cuántos mayores hay, sino cómo pueden tener una buena vida. Vale, poblaciones que envejecen. Esos son todos los países envejecen. Solo que nosotros hemos llegado a un nivel que estamos más viejos
porque empezamos antes a envejecer, transición demográfica. Hay algunos países donde no, veis las pirámides de, no sé, de algún país africano y vamos, ¡uah! Todos jóvenes. La mitad de un país de, pues toda la primavera árabe, eh, cuando ves las estadísticas de población, dices, pues claro, la mitad, yo digo mitad, pero igual son el 60% de la población tiene menos de 25 años. ¿Cómo no van a salir a las calles? Eso no pasa en otro país donde la mitad de la población tenga más de 50. O sea, la estructura de población condiciona muchas cosas, que salgas a hacer una revolución, porque no tienes trabajo, porque estás harto. En España, bueno, para salir a la calle ya cuesta, aquí, ya cuesta. Se hizo el 15M, pero yo no recuerdo, y mira que hay situaciones difíciles. Vale. Otra de las tendencias que habíamos visto son personas en movimiento. Ha habido, hay y habrá un aumento de migraciones, tanto voluntarias, porque quieres tener una mejor vida, como forzadas. Forzadas es que tú no necesariamente no te quieres mover de tu país, tienes tu familia y tus redes, pero hay conflictos, tienes que irte o te matan. Clima, no puedes sobrevivir por lo que sea. Oportunidades económicas, quieres educar a tus hijos o que tus hijos tengan un empleo decente. Pues esto va a ir a más, o sea, pero es lo lógico que lo sea, porque cuando España estuvo en este estadio, los 60, incluso antes, España se fue, o sea, los españoles se fueron. O sea, es lo normal. Si yo no puedo, si no tengo oportunidades en mi entorno, no necesariamente porque me estoy muriendo de hambre, pero igual tengo 2 carreras, un máster y encuentro solo trabajo, estoy hablando de los jóvenes hoy, salario mínimo. Pues me voy a Alemania que me pagan el triple. O sea, es lo normal. Vale. En 2003, 3,6% de la población mundial residía en un país distinto al país donde había nacido. Parece que no es mucho, ¿no? 4% de la población mundial, bueno, pero son 281 millones, es bastante. Y esto va a subir mucho. Y otra cosa que muchas veces no se dice es que la mayoría de estos movimientos de migración internacional no son de sur a norte, son de sur a sur. La mayoría van a países vecinos, no vienen al norte. O sea que también ahí hay una especie de bulo. ¿Por qué Naciones Unidas dice que hemos pasado recientemente 2 pandemias? Pues porque la primera que todos hemos sufrido es la del COVID y la segunda, de la que no se habla mucho, es la pandemia silenciosa de desigualdades de género. Eh, Se vio muy descarnado durante la pandemia, pero ya estaba antes, que es la violencia machista, que puede matar o no matar, y la falta de acceso a la salud reproductiva. Aquí incluyo anticoncepción e incluyo interrupción voluntaria del embarazo. Esto lo estamos viendo tanto en países en desarrollo, bueno, ahora con la cerrazón de USAID va a ser un desastre en África, va a ser un desastre total, tanto del SIDA, bueno, en fin. Espero que algo se arregle ahí porque es que si no va a ser terrible. Pero hemos visto muy recientemente, por razones políticas, ideológicas, etcétera, que se ha cerrado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en muchos estados de Estados Unidos, Polonia, aunque ahí sí que hubo protesta en la calle, las mujeres, y tuvieron que volver a ponerlo. O sea. Entonces, la pandemia, todo esto se dio, pero desató fuerzas que ya estaban ahí desde antes.
Entonces, de los datos que tenemos, es que durante la pandemia aumentó un 20% la violencia de género en algunos países y se estima que 12 millones de mujeres perdieron acceso a los anticonceptivos. Entonces, por eso Naciones Unidas habla de 2 pandemias, no de una. Vale, y la última creo que era tendencia clave, según Naciones Unidas, era centros cambiantes. Aquí vemos la población, aunque yo tampoco lo leo, pero vamos, el verde es Asia, el lila es... Ay. No, a ver, el verde es África y esto es... No, tiene que ser al revés. El verde es Asia, perdón, y esto es África. Estos son, pues, Europa, bla, bla, bla. O sea, nosotros estamos hablando de 2100, ¿eh? O sea, esto ahora más o menos. Y esto es, mira África, no es nada. Y mira África en 2100. Asia siempre ha sido tal, pero boom, y se mantendrá. Nosotros somos nadie. Tampoco importa que seamos pocos, o sea, como he dicho, el tamaño. Bueno, tiene importancia para algunas cosas, pero otras no. Conclusiones, el crecimiento de la población se concentra y se va a concentrar en África y Asia. Y Europa y América del Norte se estancan. Ya sabemos que en el 2023 India supera a China, o sea que también el ranking de países va cambiando. Y África subsahariana aportará más del 50% del crecimiento global en 2050, que está a la vuelta de la esquina. O sea que cuando decimos sobrepoblación o estamos creciendo mucho, ¿dónde? O sea, en partes del mundo, no el mundo en general. ¿Vale? Vale, paso a hablar un poco de envejecimiento. ¿Somos demasiado mayores? También voy a decir la contestación de depende. Empezamos con las mismas preguntas. ¿Dónde? ¿En dónde estamos envejecidos? ¿El mundo está envejecido? ¿Cómo decimos? Esta es la pirámide de población, que es, bueno, esto representaría a las mujeres, están los hombres, y luego el otro son edades. O sea, aquí arriba tendríamos a los más mayores, por eso hay muy pocos, 80, 90, 100. Estos son los niños. Entonces, esta es la pirámide de la población mundial. La miramos, ¿qué nos dice? Nada, porque es el conjunto de muchas cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dividimos a los países por los más desarrollados, esta sería su pirámide. Como vemos, cada vez nacen menos niños. ¿Vale? Países en desarrollo. Bueno, pues no tienen, o sea, tienen menos gente en las edades centrales, que son las edades en las que se trabaja, y no sobreviven tanto la gente. Los países, no sé cómo se dice, least developed, o sea, los menos desarrollados, de entre los menos desarrollados. Mira qué pirámide. Y todo el mundo, cuando yo es que alucino muchas veces en periódicos o prensa, dicen: "No, queremos invertir la pirámide", y te lo dicen los políticos también. O sea, tenemos una población muy envejecida. Tenemos que hacer políticas para invertirla. Y yo digo, es que no saben, no entienden nada. O sea, esto es una pirámide de verdad. Quieren esto. ¿Qué es esto? Que nacen muchos niños y que se mueren todos. O sea, no todos, que se van muriendo, 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 muriendo. ¿Quién llega a los 80 o a los 70? Ni Dios. O sea, muchos países de África son así. ¿Quieren esto? O sea, no entienden que es una pirámide de población. Te lo están diciendo muchos políticos a nivel de alto nivel. O sea, digo, bueno, vale. Lo de inversión de la pirámide es muy generalizado y a mí me hace gracia, pero bueno, no sé si reír o llorar. Vale, envejecimiento. ¿Dónde? Pues esto es el ranking de países donde, según el porcentaje de población que tiene 65 años o más. O sea, la diversidad es enorme, ¿no? Pero España está por aquí, los más envejecidos, ¿vale?
Solo como anécdota, hay un país que a mí me llamó la atención, un estado, eso ya os doy la pista, que tiene casi 50 de la población mayor de 65 años. ¿Quién me dice qué estado es? ¿No? Dije estado, no país. A ver si eso da pistas. ¿Eh? Vaticano. O sea, pues sí, nos quejamos muy envejecidos, pero mira qué bien viven allí y están 50% de mayor. O sea, depende. ¿Por qué? Envejecimiento. Bueno, ahora un poco de datos. En España, sí, en España digamos, el 29% de la población ahora mismo tiene 65 más y el porcentaje en la Unión Europea es más bajo. Bueno, no mucho más, pero vamos, 17, o sea que sí que estamos más envejecidos. Eh, el 9% tiene más de 80 años. Y esto también tenemos mayor proporción, la mayor proporción de Europa, porque tenemos una buena esperanza de vida, mayor que la con Japón. Yo creo que somos los campeones en eso. Envejecimiento, ¿qué causas tiene? Baja natalidad, que es lo más importante, más que la esperanza de vida, aunque parezca un poco incongruente, pero lo más importante para el envejecimiento es el número de nacimientos. Entonces tenemos una baja natalidad porque llevamos desde los 80 con una tasa de fecundidad por debajo de 1,5 hijos. Si quisiéramos tener una población estable, tanto en número como estructura, tendríamos que tener 2, bueno, 2,1. Eh, porque los hombres se mueren un poco más que las mujeres, bueno, los cálculos. Eh, llevamos ya 3 décadas, o sea, no es nada nuevo. No, más de 3 décadas, desde los 80, 90, 100. 4 décadas, es muchísimo. Baja natalidad, baja fecundidad, causas, no puedo extenderme, pero bueno, las principales son la precariedad laboral, la falta de conciliación, tanto para mujeres como para hombres, y el coste de la vivienda. Hay muchos más, pero estos son los grandes factores. Otra causa del envejecimiento es la alta esperanza de vida, que como hemos dicho, que en España es muy alta. Y otra causa más pequeñita es la inmigración juvenil, porque aquí hablamos mucho de inmigración, pero nadie habla de migración. Y los números no son tan pequeños. A partir de la crisis del 2008, 500.000 de jóvenes de 20 a 35 años emigraron por la crisis y por la falta de oportunidades. No son números pequeños, jamás o sea, yo no lo veo en los medios, vale. Y además, eh, puede parecer algo malo, pero también es bueno y buscarse la vida en otros sitios. Y como experiencia de vida yo creo que es positivo, pero bueno, a veces no es voluntario. Bien, ¿para quién es un problema el envejecimiento? Primero, no sé si es un problema, definirlo como un problema, pues habría que pensarlo mucho, pero bueno, asumamos que es un problema, porque sí que presenta un riesgo para un déficit en algún momento de la seguridad social. Seguramente va a haber una crisis de cuidados, porque los cuidados en España son a cargo de la familia, de las mujeres de la familia, y eso está en crisis porque las mujeres ya no están en casa y, y muchas mujeres no tienen hijos. O sea que eso va, ese esquema hay que cambiarlo. Es posible que haya un riesgo de estancamiento económico, de inequidad intergeneracional, o sea, sí que hay riesgos. Pero sobre todo yo destacaría el sistema de pensiones, porque ahora mismo, no, en los 90, pues había 4 cotizantes por pensionista, ahora hay más o menos 2, y en 2070 así habrá 1 por pensionista, un trabajador, un pensionista. Eh, yo soy muy optimista y yo creo que la automatización, la productividad y todo eso hace viable uno. Pero hay que cambiar, o sea, tal como estamos ahora, no es viable que uno trabaje con sus impuestos, o sea, no es viable. Pero yo creo que sí que va a cambiar todo y que sí que va a ser viable. O sea, yo soy muy optimista. Pero
hay que tener en cuenta los problemas y ver la necesidad de cambiar un poco el sistema. O sea, si se queda como está, sí que es un problema. Problemas para la sanidad pública, porque ahora mismo el 35% del gasto sanitario se destina a mayores de 65 años, 35%. ¿Qué posibles soluciones parciales? Bueno, pues que estemos cada vez más sanos, más viejos, pero más sanos. Y ya están haciendo mucho de prevención. O sea, el caso es que estemos, o sea, cuanto más achaques tengamos, somos más costosos. Entonces, si tú consigues que la población llegue sana a los 80, todo es viable. Si ya se empiezan con los achaques a los 70, no es viable porque es muy costoso. Las enfermedades crónicas son muy costosas. Vale. Problema para el medio rural, falta de relevo generacional, o sea, es el gran problema. Problema para las mujeres, son la mayoría, el 70% de los cuidadores no profesionales de ancianos. Es un problema, es una carga, se habla de la doble carga de las mujeres, yo hablaría de la triple carga o cuádruple, no sé, o sea, es una carga enorme. Mercado laboral, es un problema de la escasez de mano de obra. ¿Bueno o malo? Yo siempre le digo a mis amigas que están muy preocupadas por sus hijos. Ay, sí, bueno, digo, no os preocupéis. Son de una generación que se los van a rifar. Si estás educado y si eres... no tienes que ser un genio, pero tienes una educación, una formación, ningún problema. Ningún problema, porque sois, los jóvenes sois generaciones muy pequeñas y realmente va a haber una demanda, o sea, ya se está viendo un poco ahora, pero va a venir más. Entonces, bueno, tenéis las de ganar. Por demografía tenéis las de ganar todas. Por economía no, porque al mismo tiempo que ha pasado todo esto, pues el sistema económico capitalista, no sé qué, lo que ha hecho es decir, queremos sueldos basura. Pero eso no tiene nada que ver con la demografía. O sea, es un sistema que se basa en sueldos basuras para los jóvenes. O sea, y sueldos decentes, pero a partir de 45, así. Eso ya no es demografía. Vale. ¿Problema para los jóvenes de este envejecimiento? Pues sí, pues que van a soportar una presión fiscal mayor que ahora, o sea, es que no hay de otra, y como tienen sueldos basura, pues van a tener muy difícil emanciparse y conseguir una vivienda. Mm, Vale. ¿Hasta cuándo? La tendencia que vemos ahora va a continuar sí o sí hasta 2050, donde habrá, estoy hablando de España, casi un tercio de la población, 65 o más años, o sea, un tercio, es mucho. ¿Os imagináis? Un tercio de la población jubilada. Bueno, ahora es a los 67, pero bueno, más o menos. Un tercio de la población jubilada. Y la gente entrando en el mercado de trabajo, si tiene suerte, a los 20 y muchos. O sea, algo ahí. Vale. El 14% tendrá 80 más años, sí o sí van a necesitar cuidados adicionales. Esperemos que no dependencia, pero esto también hay que preverlo. Y 14% de la población es muy alto. Todo esto puede cambiar si aumenta mucho la inmigración, si aumenta mucho la natalidad, que no creo, si se reforma el sistema de pensiones, de cuidados, o sea, hay muchas variables que no sabemos. Pero las buenas noticias para los jóvenes que estáis aquí es que la presión demográfica se suavizará algo o bastante cuando hayamos fallecido la generación de baby boomers, o sea, yo. O sea que bueno, al menos no me queda tanto, ¿eh? Primero os dejaré mi trabajo y es verdad, somos una generación que también lo pasamos mal, ¿eh? O sea, cuando me dicen, es que los baby boomers, oye, que nosotros no teníamos ni trabajo, o sea, nosotros tuvimos una vida también regularcilla, ¿eh? Luego nos asentamos y ahora nos veis aquí, joder, catedrática, no sé qué. Pero si os cuento mi juventud a vuestras edades, yo creo que estaba peor que vosotros, porque yo era becaria, pero sin cobrar. O sea, muchos años, ¿eh? Muchos años becaria y sin cobrar. Vale. Entonces, bueno. Eh,
un poco para que veáis la evolución de España, 1950, pues éramos más o menos piramidal, no a nivel de África, pero bueno. Ahora, pues somos un rombo, pues porque nacen pocos, yo soy baby boom, somos muchos, va a ser 20 años de estrés de pensiones. Las buenas noticias, como dije, es que somos eso, 20 años, que bueno, pueden ser muchos o 15, pero cuando nos muramos, cuando ya estemos aquí, o sea, ya afuera, pues ya se va a quedar esto, 2100, se va a quedar una columna. Por lo tanto, los desequilibrios entre jóvenes y mayores ya no serán tantos, ya dependerán un poco de cuánto vivan los mayores y cuándo entren en el mercado de trabajo los jóvenes y cuánto ganen. Y eso es más sencillo, que eso es más sencillo de arreglar, entre comillas, que incentivar a la gente a tener más hijos o matar antes a los mayores, ¿no? O sea, es más viable. Pero bueno, todo esto es incertidumbre. Digo que esto se representa, o sea, la línea esta es la predicción y todo lo demás son intervalos de confianza que van desde este, que es un escenario que sube la natalidad, sube, o sea, imposible, hasta un escenario en que seamos nada, como una lombriz, ¿no? A todo esto, estos son gráficos de Naciones Unidas. En su web, si queréis hacer alguna cosa, tiene todos los gráficos, te los bajas, vamos, es una maravilla. Cuando trabajé yo allí hace 30 años, era todo mucho más manual. Ahora tienes todos los gráficos, todas las predicciones, todo hecho y te los puedes coger para verlo y usarlo. Bien, otro gráfico a partir de... ¿Qué pone aquí? 2015, igual me he confundido. Será 2000... Sí, 25-30, perdón. El porcentaje de mayores de 65 se va a mantener constante, por lo que os he explicado de la pirámide de población, ¿no? De las cohortes, las generaciones. Entonces, bueno, tampoco, esto también es una cosa que a veces nos creemos que el crecimiento de cualquier cosa es exponencial, siempre es así. Y eso los periodistas siempre lo hacen, extrapolan. Ven una cosa así, bueno, pues extrapolan. Pero no, llega un momento en que se estabiliza por otros factores y sabes un poco cómo funciona la dinámica. Entonces, bueno, el crecimiento tiene sus retos, pero bueno, tampoco es para tanto, digamos. Eh, si me queda, ¿cómo voy? 10 minutos. Bueno, voy a ir un poco rápido, pero sí que me gustaría decir algunas cosas de las relaciones intergeneracionales. No soy experta y no trabajo en esto, o sea que... pero bueno, cosas que he pensado. Eh, ¿Qué condiciona ahora mismo las relaciones intergeneracionales? Bueno, claramente hay un desbalance, ¿cómo se dice? ¿Imbalance? No sé. Desbalance poblacional, porque por cada persona menor de 20 años hay casi dos personas mayores de 65, o sea, son dos grupos poblacionales muy, o sea, es mucho más el de los mayores que el de los jóvenes. Entonces, ¿por qué creéis que los partidos políticos van a las pensiones tal? Porque son el doble de votantes y encima votan. Y los jóvenes son pocos y además de ser pocos no votan, o sea, no les interesa. Y eso es peligroso porque no van a invertir en vosotros. O sea, porque aquí todo es, ¿yo qué saco? O sea, al final, aparte hay unas brechas económicas, pues también por historia, los jubilados, el 80% tiene vivienda en propiedad, pues por rollos culturales, históricos. O sea, hay muchas razones. Y los jóvenes, pues el 65% no puede emanciparse de sus padres. O sea, pero claro, están en diferentes estadios de vida, o sea, no se pueden comparar como hacen algunos. O sea, los mayores de ahora han sido jóvenes en situaciones bastante más precarias que vosotros. O sea, a ver, o sea, no es por
depende cómo lo mires todo. ¿Y qué pasa ahora en España? Las pensiones son más altas que los salarios jóvenes. Pero esto no es demografía. Esto es porque los salarios han bajado en todos los países y todo. Pues esto es, pues bueno, pues es un sistema económico que abarata costes eh, a base de poner salarios muy bajos. ¿Qué pasa? Que sois una generación que, o sea, todavía hay paro, o sea, desempleo. Cuando este desempleo vaya bajando, bajando, porque sois una generación muy educada y, y pequeña, estos salarios subirán, porque vosotros diréis, pues no, pues sí. O sea, eso sería lo normal, que se os rifaran. Vamos a ponernos un poco optimistas. Eh, pero ahora mismo, si tú no lo quieres, lo coge otro. O sea, y ya puede estar muy preparado, pero seguramente casi todos, no sé, no me acuerdo de la estadística, casi todos los jóvenes trabajan por debajo de su educación. Y entonces te pueden contratar, tú eres doctor, pero te contratan como licenciado, a sueldo de licenciado. Eres licenciado, pero te contratan como administrativo, con sueldo administrativo. Eso es como el truco, ¿no? Vale. Y bueno, también otra cosa que define las relaciones intergeneracionales ahora mismo son los cuidados asimétricos que hay de género. Por ejemplo, el 72% de los cuidados de mayores los proveen familiares, no el Estado, y dentro de la familia las mujeres de 45 a 65 años que igual necesitaban cuidados ellas. Ahí lo dejo. Tensiones que hay ahora mismo. Pues competencia por recursos públicos, como hemos hablado, porque, por ejemplo, gasto en pensiones, 12% del PIB. Gasto en educación, 4%. Entonces, claro, ¿a qué lleva esto? Pues una percepción de que los jubilados son los privilegiados, que no es cierto. O sea, todo es... Y que los jóvenes son los abandonados, que tampoco es cierto, pero un poco para... Esta es la imagen que ves en los medios. Y no es real. Pero bueno, también tiene la culpa digamos, separación de pensiones y la inversión, la prioridad del Estado, el mayor gasto son pensiones. Tiene que ver también con los votos. O sea, no es solo porque me gusten más los mayores, sino los jóvenes. O sea, es todo más complicado. Otras tensiones, cultura y valores divergentes, no lo podemos negar. Tecnología, que sabemos que el 70% de los mayores de 65 años no usan la banca online. Díselo a un joven. Mi hija no usa el cash, el dinero. O sea, yo creo que ni lo ha visto. O sea, solo usa el teléfono para pagar. O sea, es otra... En cambio, mi madre no sabía ir a un cajero. O sea, pues bueno, eso es como un indicador. Ecología. Si le dices a un joven que prioriza, entre otras muchas cosas, pues emergencia climática. No digo que sea muy general, pero bueno, el ecologismo es importante. A un mayor, estabilidad económica. Déjate de ecologismo, yo estabilidad. Vale. Solidaridad familiar. En España somos muy solidarios, menos mal. Y eso es una ventaja como sociedad. Pero bueno, ahora está tensionada porque el hijo no deja la casa hasta los 35 años y luego ese hijo o hija es muy improbable que cuide a los padres. No digo que este sea un contrato, pero no porque no quiera, sino es que estará en Bruselas igual. Es que no sabemos dónde van a vivir porque su mercado de trabajo va a ser distinto. Mm, vale, pero yo no lo presentaría como una guerra, que lo están presentando algunos libros y algunos medios, no sé por qué, sino también hay que buscar oportunidades, más como un pacto internacional. Creo que se podía presentar como algo, ver el lado positivo en vez del lado negativo, ¿no? Entonces quizá todos tengamos que hacer un esfuerzo. Los mayores, pues jubilándonos de una forma un poco activa, o sea, trabajo parcial, posjubilación, que podamos ser mentores de los jóvenes o contribuir con nuestra experiencia, porque igual no somos muy listos en lo digital, pero hombre, nuestra experiencia nos ha hecho sabios en otras cosas. Eh,
ahora hay muy poquita, pero también está emergiendo esto de la corresidencia de jóvenes y mayores. Yo te dejo mi vivienda y tú me das un poquito de compañía, o sea, no el 100%, y me enseñas un poco a funcionar con el teléfono. Pues, good deal, o sea, está bien. Pero todavía no, hay en otros países que esto, los abuelos de alquiler que dicen, funciona mejor. Eh, educación bidireccional, pues no sé muy bien cómo funciona la Universidad de los Mayores, pero podría ser bonito que los jóvenes enseñaran tecnología a los mayores y los mayores les enseñaran cosas que los jóvenes no saben, como agricultura ecológica o, no sé, otras cosas que no han aprendido. Políticas con enfoque generacional, creo que hay que empezar a hacerlos. Ya hemos empezado a hacerlo con enfoque de género. Yo creo que ahora tenemos que dar un paso más y hacerlo con enfoque generacional. Y para eso igual es necesario que todas estas reformas o económicas, bla, bla, pues se planteen, como ya se ha planteado, un impuesto a herencias millonarias, a unas herencias millonarias que esa persona no las ha trabajado. Bueno, te digo que sean todas, pero las que son millonarias, que te caiga de repente toda una empresa gigante, pues igual hay que plantearse que eso, igual habría que poner un impuesto grande y que ese impuesto se invirtiese en jóvenes, de cualquier forma. Y también que se desgravase, por ejemplo, los cuidados familiares, podría incentivar a que la gente cuidase, nunca lo va a hacer por dinero. Igual que no se tienen los hijos por dinero. Hombre, pero si te desgravan, pues como decir, pues es como que alguien estatal o gubernamental te está diciendo, joder, bien por ayudar. Acabé. Simplemente decir la belleza de las pirámides de población, que a mí me parece totalmente increíble. O sea, algo como muy eh, técnico, que es la demografía, pero en el fondo es de una belleza increíble. Esto es una exposición, yo la encontré por internet, o sea, no conozco al artista y nada, es más, le escribí por si se podían comprar, pero nunca me contestaron. Entonces hizo una exposición con todas las pirámides del mundo, pirámides de población del mundo, en 3D, me parece precioso. Y entonces, esta, por ejemplo, es la del mundo, es así un poco anodina, pero mirad, esta es la de España. Este tal, yo me imagino que es la inmigración de los 90 que vino no sé, o sea, tengo que estudiar. Esta es la de China. Se ve toda la historia. Las hambrunas, esto no sé qué sería, la revolución. Es una pasada, con solo una imagen, sabiendo la historia, que yo no la sé, pues puedes leer toda una historia de 100 años, porque está ahí. Y esto es Qatar, que no tengo ni idea de la historia de Qatar, pero claramente no nace nadie y aquí no sé qué pasó. Supongo que mucha inmigración para construir el país. O sea, no tengo ni idea, pero vamos, mira, o sea, a mí me parece una cosa muy bonita. O sea, que todos los temas pueden ser interesantes. Incluso la demografía, pues ya está. Si queréis alguna pregunta. Hablamos bien de todo. Muchas gracias, Teresa, muy interesante. Mira, a modo de curiosidad, por ser totalmente legal en la materia, pero en los modelos de predicción de población, creo que se estabiliza, que incluso podría crecer. Me llama la atención cómo se considera lo de China, porque China hace relativamente poquitos años rompió su política de hijo único y claro, así a priori, teniendo en cuenta que bueno, que ellos solos ya son como un 15% de la población mundial o así. Pasar de pronto de 1 a 2 es aumentar el 100%. Y eso ahora todavía igual no se nota, pero a generaciones futuras es el principio de un crecimiento exponencial. Si no para un momento es como... Vale. Em, China. China es súper interesante porque con la política el hijo único, que yo no sé cuándo se implantó, o sea, no me acuerdo, los 60 igual, o sea, no sé, que también era este momento de, todo el mundo asustado, que crece la población, bueno, los chinos más, porque claro, son muchos, y se empiezan a crecer exponencialmente, ellos mismos dijeron,
No, o sea, no, o sea, es que como política del país no podemos alimentar a tantos, o sea, no se puede. ¿Qué hicieron? Una política muy drástica que solo se puede hacer en China porque en otro país era imposible, muy coercitiva, pero lo consiguieron, porque con coerción consigues casi todo, no todo. Entonces bajaron a uno durante, yo diría, 3 décadas, puede ser. ¿Qué pasa? ¿Quién está teniendo ahora hijos? Las mujeres que nacieron, las hijas únicas estas. No sé nada, pero estuve en un tribunal de tesis de una doctoranda, bueno, de una doctora china que hizo su tesis un poco de estas generaciones que nacieron la política única, que son todas, o sea, todas, menos unos mandamases que tenían como la excepción, ¿vale? Y entonces las ha entrevistado a la hora de cuántos hijos van a tener. O sea, sí, ¿qué hacen? Ahora ya pueden tener 5 si les da la gana. ¿Y qué dicen? Pues la contradicción. Por un lado, han crecido sin hermanos y eso mm, les hace infelices. Sobre todo que tienen que cuidar a los padres y no es lo mismo cuidarlo además estoy hablando de mujeres porque son las que cuidan allí a sus padres, sin hermanos. O sea, se ven que tienen una responsabilidad horrible. O sea que, y además, esta entrevista a chinas en España, clase media. O sea, no es cuestión de dinero. Y van mucho a China. Pero la responsabilidad de ser las únicas, y contratan a un cuidador o una cuidadora en China, no hay problema de dinero, pero se sienten culpables. Y no tienen a nadie con quien compartir este cuidado. Y además allí la responsabilidad de cuidar a los padres es incluso mayor que aquí. O sea, aquí es mayor que en Europa, pero allí es una religión. Entonces, cuando les preguntas cuántos hijos quieres tener, dicen, como querer, querría 2, porque yo nunca tuve una hermana, ni un hermano. Pero mis padres se sacrificaron mucho para que yo estudiase. Era la única, entonces pusieron todo el dinero en esta hija, porque antes era, si era una hija, ala, y si era un hijo, sí, hijo, hija, pues toda inversión en el hijo. Pero en China, con la política de hijo único, si nacía una niña, como solo podías tener uno, pues se volcaron las niñas. Bueno, los niños también, pero a las niñas que antes no las educaban, o sea, como que estaban ahí y tal. Los padres, como era uno, les pusieron toda la educación, invirtieron todo en ellas, son profesionales, estudios superiores en las mejores universidades y se encuentran con el dilema de que es muy incompatible tener un trabajo profesional y más de un hijo. Entonces quieren 2 por el sueño de tener hermanas que no tuvieron y porque se ven ahora eh, que tienen que cuidar a los padres solas y se quedan con uno porque no dan a tanto. Entonces, desde que China puso el segundo hijo, y yo creo que está incluso promoviendo el tercero, es una cosa así como muy loca, no ha subido la fecundidad. No ha subido. Estoy hablando de las chinas aquí, pero incluso las chinas, o sea, los chinos y chinos, allí los costes de criar un hijo son tan altos que nadie, aunque puedas ahora, nadie quiere querer, es que es muy difícil eso. Nadie tiene 2, no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. Bueno, ya para seguir un poco con este tema, es muy interesante porque yo creo que lo que comentabas entre la fecundidad ideal que queremos y la realidad es algo que también se ve aquí en España y se ve un poco por todo, ¿no? La tasa de fecundidad de China a día de hoy es de 1,1, no la de España. Y luego, según tengo entendido, creo que también otro tema que pasa es el de números, que hay un desbalance en la pirámide entre hombres y mujeres, porque con la política del hijo único, también por desgracia, muchas veces, en zonas rurales sobre todo, las familias preferían chicos y a las chicas muchas veces las descartaban, ¿no? Terminaban en un orfanato, muchas muertas, y unas pocas a lo mejor que tenían suerte, pues
igual eran adoptadas de nuestros países. Entonces, por lo que tengo entendido, en las generaciones jóvenes hay muchos chinos que nunca encontrarán pareja porque faltan mujeres. Sí, les llaman barefoots o algo así. Hay una generación de chinos, hombres, que no tienen pareja. ¿Qué pasa? Que esto... pero también pasa que no se distribuye igual por riqueza. Los ricos, vamos, estoy simplificando, ¿eh? Los ricos compran, también simplifico. Esposa afuera, Vietnam, Tailandia, no tienen ningún problema. Inmigración de familia. El problema en China ahora es ser hombre y pobre. Y no digo pobre de solemnidad. Pobre, pues igual sin propiedades o sea, no estamos hablando de súper pobre. Pero que no eres clase media baja, no tienes esposa. También hay, o sea, y si esto ocurrió, pues, no lo prevían los mandamases chinos que esto llevase a tal. También tengo que decir que luego hablando con investigadores chinos, me dicen que no es tanto como creemos, que el imbalance no es no sé, ¿se dice imbalance? ¿Eh? Que no es tanto como desequilibrio, eso no es tanto como creemos. Que lo más normal, si tenías una niña, aunque fuera en zonas rurales, no era matarla, desde luego. O sea, no, o sea, eso es un poco la cosa que tenemos nosotros, infanticidio, dice que prácticamente nada. Pero sí que si tenías varón y mujer, alimentabas mejor al varón. O sea, la niña no la dejabas sin comer, pero bueno, lo mejor de la comida se lo dabas al varón. Eso en España no hace mucho también pasaba. Mi madre le daba lo mejorcito a mi padre y ella se quedaba con lo peor. Es que yo nunca lo entendía. O sea, la cabeza del pescado. Bueno, no, que me gusta, que me gusta. Mentira. O sea, yo eso lo he vivido. Vale, ¿y qué pasaba? O sea, que sí que había ese tipo de discriminación dentro de la familia. Y no las mataban, simplemente no las registraban. Entonces no contaban. O sea, tú puedes tener un hijo y una hija, pero solo inscribes al varón. ¿Qué pasa en China? Que si no estás inscrito eres invisible, es terrible. O sea, yo no sabía, ¿eh? Esto me lo dijo una china, porque es que si no estás inscrito no puedes ni migrar, porque para migrar allí de rural a urbano, y no sé cómo se llama el sistema que tienen, pero bueno, es todo... Tienes que estar registrado y te dan un permiso. O sea, es una burocracia. O sea, ¿eh? Eso, eso. Y no puedes estudiar, no estás registrado, no existes. O sea que sí que hay mujeres para casarse, pero son mujeres con las que no te puedes casar porque no existes. No puedes tener un matrimonio porque es que no tienes papeles. O sea, no sé cómo viven esas mujeres, no tengo ni idea, ¿eh? Pero ahí sí que hay una novela y una historia. O sea, las personas no registradas que no se pueden, o sea, no pueden hacer nada. Pasa en más países, ¿eh? Pero claro, en China son muchos, son millones, entonces claro, aunque sea un porcentaje pequeño, todo es muy grande. Pero sí, es un problema. Ujú. Enhorabuena. Del hilo de lo que estabais hablando, lo suyo sería hacer una regularización. Sería lo más inteligente. Seguro, pero claro, es que la cultura china igual es distinta. Es que por eso no me atrevo, porque incluso yo pregunto y tal, pero es que es tan diferente. Porque para mí, claro, pues registra, pues sí, pues venga, regístralos a todos y ganas, se casan, no tienen que importar, eh, pero algo debe de haber. O sea, no sé muy bien qué. ¿Qué opinas de la mochila austríaca? Una. Uy, Segundo tema. no soy economista. No me refiero a la mochila austríaca, me refiero para bajar los gastos de pensiones para el gobierno, que a su vez ese dinero se pueda repercutir en, por ejemplo, la emancipación de los jóvenes, creación de empresas, etc. Y fomentar también la ley del esfuerzo. Una persona, si no aporta a su mochila, no consigue beneficios cuando es mayor, por lo que te obliga también
a ser más disciplinado y evitaría más picarescas, cosas así. En ese aspecto. No me atrevo. Es un tema un poquito... No, pero es que no lo conozco suficiente. O sea, te voy a decir lo que pienso de lo que creo que es. O sea, porque pero no estoy segura. Esto es de leer el periódico. O sea, nunca he estudiado eso. Supongo que es como es algo que tú eres responsable de tu propia pensión, algo así. Una parte y otra tal. Yo, personalmente, pero ya digo que no soy economista y no tengo ni idea. Lo que pienso, lo que creo, pero vamos, que no está basado en nada, es que los experimentos que ha habido de pensiones privadas han sido un fiasco. O sea, primero eso. Tenemos Chile, bueno, eso es lo que he visto históricamente y en más países. Yo, por experiencia personal, sé lo que está pasando a la gente de mi edad en Estados Unidos. No ahora por Trump, pero toda la vida, que no se pueden jubilar. O sea, no les llega. Y, y algunos sí, porque son profesores de universidades buenas. Y, y la universidad tiene su propia pensión. Y entonces, está bien. Pero con una universidad normalita, no. Y yo he visto, pues, mucha gente muy, muy mayor, estoy hablando casi de 80 años, empacando en supermercados que se te cae un poco el alma a los pies. O sea, no están en condiciones físicas de hacer un trabajo de meter... no lo sé. Yo estoy encantada que el Estado me lo pague entero. Lo de dividir tal y mi propia experiencia. Yo, pues nada, me decían, hay que meter en fondo de pensiones porque el Estado no te va, cuando tú te jubiles, nada. Bueno, pues cuando llegas es lo que te dicen. Y yo me puse unos dineritos enanos. Eso no creció en 40 años. O sea, rentabilidad cero. O negativa. No, ya no tengo ni idea porque ni lo miro. No volví a meter, ¿eh? Pero vamos, la rentabilidad privada pero es porque, por otras cosas. Porque en otros países sí que es rentable. En otros países sé que sí que tienes parte de tu pensión en privada, en unas cosas a veces muy innovadora, porque tengo una amiga en Australia que esa parte privada, tú eliges dónde la pones, o sea, qué tipo pro- más que producto, sector, y ella eligió arte. Y eso, si tú no entiendes nada de arte. No, pero yo confío en esto. ¿Y qué hace? Pues una empresa de arte, así de cuadros importantes o famosos, no Picasso, pero vamos, tal, que se dedica a alquilarlos a sedes de superempresas o incluso millonetis o lo que sea durante un evento que quieres estar con un Degas, yo qué sé. Yo eso nunca lo he visto, pero por lo visto en Australia, pues ella invirtió su fondo privado, su parte privada de pensiones en este tipo de cosas y le va fenomenal y lo defiende. Pero digo, pero en España, si tenemos la mitad privada, esa mitad privada, porque son 3 bancos los que tenemos y es un monopolio porque todos van a dar lo mismo, te va a dar cero. O sea, es que no, aquí no funciona. Pero bueno, no me atrevo a opinar, te hablo de experiencia propia y tal, pero no tengo ni idea, ¿eh? De mi mujer, que son del norte, tienen invertido en Nvidia, en Apple, Ya, y tienen unos beneficios ya. de cara a jubilación. Ya, pero tienes que entender un poco de eso. Yo no tengo ni idea de inversiones. O sea, es como pedir que igual tú te dedicas a una cosa que tienes que saber de inversiones. Yo es que no tengo ni idea. No sé. Y si vas a un banco a que te aconsejen, mi experiencia es que el banco se aconseja a sí mismo, a ti, ¿no? A ti. Entonces, bueno, no digo que sea malo, pero mi experiencia es que en España, no sé. Ujú.